Capítulo 6. Comienza mi educación. Matilda O'Donnell McElroy. Nota personal. Para el día 15 después del rescate de Aile del lugar del accidente, tuve la oportunidad de comunicarse de manera fluida y sin esfuerzo con ella en inglés. Ella había absorbido tanto material escrito a esta altura que su formación académica superaba con creces a la mía. Aunque me gradué en la Escuela Secundaria de Los Ángeles en 1940 y asistí a la universidad durante 4 años de formación en enfermería, la variedad de mi propia lectura había sido bastante limitada. Yo no había estudiado la mayoría de los temas a los que Aile ya había estado expuesta, especialmente considerando su aguda capacidad de comprensión, sus muy intensos hábitos de estudio y una memoria casi fotográfica. Ella era capaz de recordar largos pasajes de libros que leía. Ella era especialmente aficionada a ciertas secciones de sus cuentos favoritos de la literatura clásica como Las aventuras de Huckleberry Finn, los cuentos de los viajes de Gulliver, Peter Pan y la leyenda de Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza. Por este tiempo Aile se había convertido en la maestra, y yo era la estudiante. Estaba a punto de aprender lo que los hombres de la Tierra no saben y no tienen manera de saber. La multitud de científicos y agentes que nos observaba a través del falso espejo de nuestra sala de entrevistas, a quienes Aile y yo nos referíamos como la galería, estaban cada vez más impacientes por hacerle preguntas. Pero Aile siguió negándose a permitir que fuera consultada por nadie más que yo misma, ni siquiera indirectamente a través mío como intérprete, o por escrito. En la tarde del día 16, Aile y yo nos sentamos uno junto al otro mientras leía. Cerró la última página de un libro que estaba leyendo y lo puso a un lado. Estaba a punto de tomar su próximo libro de una gran pila en espera para ser leída, cuando se volvió y dijo, pensó, para mí, estoy dispuesta a hablar ahora. Al principio estaba un poco confundida por la observación. Hice un gesto pidiéndole que continuara y empezó a enseñarme mi primera lección. Transcripción oficial de la entrevista, máximo secreto. Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509 de Bombarderos. Tema: entrevista al extraterrestre, 24. 7. 1947. Primera sesión. ¿Qué quieres decir, Aile?, le pregunté. He sido parte de la Fuerza Expedicionaria del Dominio en este sector del espacio por varios miles de años. Sin embargo, personalmente no he tenido contacto íntimo con los seres en la Tierra desde el año 5965 a.C. No es mi función principal la de interactuar con los habitantes de los planetas dentro del dominio. Yo soy un oficial, piloto e ingeniero, con muchos deberes que cumplir. No obstante, aunque tengo fluidez en otros 347 idiomas dentro del dominio, no había estado expuesto al idioma inglés. El último lenguaje de la Tierra con el que estuve al corriente fue el idioma sánscrito de los himnos védicos. En aquel tiempo yo era miembro de una misión enviada para investigar la pérdida de una base del dominio ubicada en las montañas del Himalaya. Un batallón entero de oficiales, pilotos y personal administrativo y de comunicaciones había desaparecido, y la base había sido destruida. Varios millones de años atrás, me formé y serví como investigador, evaluador de datos y oficial planificador de programas para el dominio. Debido a mi experiencia en esa tecnología, me enviaron a la Tierra como parte del equipo de búsqueda. Uno de mis deberes fue el de interrogar a la población humana que habitaba la zona adyacente en ese momento. Muchas de las personas en esa región informaron el avistamiento de vimanas o naves espaciales en la zona. Siguiendo la lógica cadena de pruebas, testimonios, observaciones, como así también la ausencia de cierta evidencia, es que llevé a mi equipo al descubrimiento de que todavía existían naves e instalaciones muy bien ocultas pertenecientes al viejo imperio, en este sistema solar, de las que habíamos estado completamente inadvertidos. Tú y yo fuimos incapaces de comunicarnos en tu idioma porque yo, personalmente, no había estado expuesto a tu idioma. Sin embargo, ahora que he escaneado los libros y el material que me has dado, esta información ha sido transmitida a nuestra estación espacial en esta región y ha sido procesada por nuestro oficial de comunicaciones a través de nuestros ordenadores. Se ha traducido todo a mi propio idioma y se me reenvió en un contexto que me permite razonar. También he recibido información adicional de los archivos almacenados en nuestros ordenadores, sobre el idioma inglés, y registros del dominio sobre la civilización en la Tierra. Ahora estoy preparada para ofrecer cierta información que creo puede ser de gran valor para ustedes. Les diré la verdad. Aunque la verdad es relativa a toda otra verdad, la verdad, que quiero compartir con ustedes lo más honesta y precisa como sea posible, la verdad como yo la veo, dentro de los límites de mi propia integridad, la de mi carrera y sin violar mis obligaciones para con la organización a la que sirvo y he jurado defender y proteger. Ok,
pensé. ¿Va a responder a las preguntas de la galería a partir de ahora? No, no voy a responder a las preguntas. Voy a proporcionar información que creo será beneficiosa para el bienestar de los seres espirituales inmortales que componen la humanidad, y que fomente la supervivencia de todas las innumerables formas de vida y el medio ambiente de la Tierra, ya que es parte de mi misión, velar por la preservación de la Tierra. Personalmente, tengo la convicción de que todos los seres sintientes son seres inmortales espirituales. Esto incluye a los seres humanos. En aras de una mayor exactitud y simplicidad voy a utilizar una palabra inventada, es ser. Porque la naturaleza primaria de un ser inmortal es vive en un estado atemporal que es, y la única razón para su existencia es que decide ser. No importa lo humilde de su puesto, en una sociedad, cada ser merece el respeto y el trato que a mí me gustaría recibir de los demás. Cada persona en la Tierra sigue siendo un ser independientemente de la propia conciencia del hecho. Matilda O'Donnell McElroy, nota personal, nunca olvidaré esta conversación. Su tono era muy prosaico y carente de emoción. Sin embargo, por primera vez, sentí la presencia de una cálida y real personalidad en Aire. Su referencia a los seres espirituales inmortales me impresionó como un rayo de luz en un cuarto oscuro. Yo nunca había considerado antes que el ser humano podría ser un ser inmortal. Yo creía que ese estatus o poder estaba exclusivamente reservado al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y, debido a que soy una católica devota y sujeta a las palabras de Jesús y el Santo Padre, jamás había pensado en una mujer como un ser espiritual inmortal, ni siquiera la Santa Madre María. Sin embargo, cuando Air pensó ese pensamiento, me di cuenta por primera vez que ella, personalmente, era un ser espiritual inmortal, y así somos todos. Air dijo que percibió que yo estaba confundida acerca de la idea. Ella me dijo que me demostraría que yo también soy un ser espiritual inmortal. Ella dijo, elévate por encima de tu cuerpo. Inmediatamente, me di cuenta de que estaba fuera de mi cuerpo, mirando hacia abajo desde el techo, viendo la parte superior de la cabeza de mi cuerpo. También fui capaz de ver la habitación a mi alrededor, incluyendo el cuerpo de Air sentado en la silla al lado de mi propio cuerpo. Después de un momento, me di cuenta de la simple, pero también inquietante realidad, que yo no soy un cuerpo. En ese momento, un velo negro se levantó por primera vez en mi vida, y por un tiempo muy largo en el pasado, me di cuenta que no soy mi alma, sino que yo soy un ser espiritual. Esta fue una epifanía inexplicable, pero que me llena de una alegría y alivio que no recuerdo haber experimentado nunca antes. En cuanto al concepto de inmortal, no entendí su significado, ya que siempre he sido enseñada que no soy inmortal, un espíritu, tal vez, pero ciertamente no inmortal. Después de un momento, no estoy segura de cuánto tiempo, Air me preguntó si tenía una mejor comprensión de la idea. De repente, estaba de vuelta en mi cuerpo otra vez, y dije en voz alta, sí, ya veo lo que quieres decir. Yo estaba tan sorprendida por la experiencia, que tuve la necesidad de levantarme de mi silla y caminar por la habitación durante unos minutos. Con la excusa de que necesitaba tomar un trago de agua, pedí ir al baño, lo que hice. En el baño me miré al espejo. Yo solía ir al baño, para refrescar mi maquillaje y enderezarme el uniforme. Después de 10 o 15 minutos me sentí más normal, de nuevo, y volví a la sala de entrevistas. Después de esto sentí que ya no era solo un intérprete para Air. Me sentí como si yo fuera un espíritu afín. Me sentí como si estuviera a salvo, en casa, con un amigo de confianza o un miembro de la familia, lo más cercano que yo jamás haya tenido. Air sintió y comprendió mi confusión sobre el concepto de inmortalidad personal. Comenzó su primera lección conmigo explicándome esto a mí. Transcripción de la entrevista oficial. Continuación, Air me explicó las razones de su viaje a la Tierra y especialmente al área del Escuadrón de Bombarderos 509. Ella fue enviada por sus oficiales superiores a investigar las explosiones de armas nucleares que habían sido probadas en Nuevo México. Sus superiores le ordenaron que recopilara información de la atmósfera, la que se podrían utilizar para determinar el alcance de la radiación y el potencial daño que esto podría causar al medio ambiente. Durante su misión, la nave espacial fue golpeada por un rayo, lo que provocó que perdiera el control y chocara. La nave espacial es operada por los seres que usan cuerpos de muñeca, del mismo modo que un actor usa una máscara y un traje. Es como una herramienta mecánica a través de la cual operar en el mundo físico. Ella, así como todos los seres de la otra clase de oficiales y sus superiores, habitan estos cuerpos de muñeca cuando están de servicio en el espacio. Cuando no están de servicio, dejan el cuerpo y operan, piensan,
se comunican, viajan y existen sin el uso de un cuerpo. Los cuerpos están construidos con materiales sintéticos y cuentan con un sistema nervioso eléctrico muy sensible que se ajusta a cada ser sintonizándose con una longitud de onda electrónica que se corresponde únicamente a la longitud de onda o la frecuencia emitida por cada uno de los seres. Cada ser es capaz de crear una frecuencia de onda única que lo identifica como una frecuencia de ondas de radio. Esto sirve, en parte, como identificación, como una huella dactilar. El cuerpo de muñeca actúa como un receptor de radio para el ser. No hay dos frecuencias ni cuerpos de muñeca que sean exactamente iguales. Los cuerpos de cada ser de la tripulación también son sintonizados y conectados al sistema nervioso incorporado en la nave espacial. La nave espacial está construida en gran parte de la misma manera que el cuerpo de muñeca. Se ajusta específicamente a la frecuencia de cada uno de los seres miembros de la tripulación. Por lo tanto, puede ser operada por los pensamientos o energía emitida por los seres. Es realmente un muy simple sistema de control directo. Por lo tanto, no hay controles complicados o equipo de navegación a bordo de la nave espacial. Funciona como una extensión de los seres. Cuando el rayo golpeó a la nave espacial, causó un cortocircuito y en consecuencia nos desconectó momentáneamente del control de la nave, lo que resultó en el accidente. Ail fue, y sigue siendo, un oficial, piloto e ingeniero en una fuerza expedicionaria que forma parte de una civilización espacial, Space Opera, autodenominada el Dominio. Esta civilización controla un gran número de galaxias, estrellas, planetas, lunas y asteroides a lo largo de un área del espacio, que es aproximadamente una cuarta parte de todo el universo físico. La misión constante de su organización es asegurar, controlar y expandir el territorio y los recursos del dominio. Air señaló que en sus propias actividades son muy similares en muchos aspectos a las de los exploradores europeos que descubrieron y reclamaron el Nuevo Mundo para el Santo Padre, el Papa, los reyes de España, Portugal y más tarde, Holanda, Inglaterra, Francia y así sucesivamente. Europa se benefició de la propiedad adquirida de los habitantes nativos. Sin embargo, los habitantes nativos no fueron consultados ni se les pidió permiso para convertirse en una parte del dominio de las naciones europeas y de los soldados y los sacerdotes que enviaron a adquirir su territorio y riquezas con el fin de promover sus intereses. Ail dijo, que leyó en un libro de historia, que el rey español lamentó el trato brutal dado a los habitantes nativos por sus soldados. Temía la venganza de los dioses que él adoraba, como se describe en los testamentos de la Biblia. Le pidió entonces al Papa que preparara una declaración llamada el requerimiento, que se suponía debía ser leída a cada uno de los habitantes nativos recién encontrados. El rey esperaba que la declaración, ya sea que fuera aceptada o rechazada por los nativos, eximiera al rey de toda responsabilidad por las masacres y esclavitud resultantes de estas personas. Él utilizó esta declaración como la justificación de la confiscación de sus tierras y posesiones por sus soldados y los sacerdotes del Papa. Al parecer, el Papa, personalmente, no tuvo ningún sentimiento de culpa o responsabilidad en la materia. Ail pensaba que tales acciones eran las de un cobarde y que no es de extrañar que el territorio de España hubiera disminuido tan rápidamente. Solo un año más tarde, el rey había muerto y su imperio había sido asimilado por otras naciones. Ail dijo que este tipo de comportamiento no se produce en el dominio. Sus líderes asumen la plena responsabilidad de las acciones del dominio, y no se denigrarán de esta manera. Tampoco temen a ningún dios ni tienen algún arrepentimiento por sus acciones. Esta idea refuerza mi suposición anterior de que Ail y su gente sean probablemente ateos. En el caso de la adquisición de tierra por parte del dominio, los gobernantes del dominio no han querido revelar abiertamente esta intención a los habitantes nativos de la tierra hasta una fecha futura, en la que esto pueda o no pasar, según sirva a sus intereses mostrarse a sí mismos. Por el momento, no es estratégicamente necesario que la presencia de la fuerza expedicionaria del dominio sea comunicada a la humanidad. De hecho, hasta ahora, ha sido muy agresivamente ocultada, por razones que daré a conocer más adelante. El cinturón de asteroides cerca de la Tierra es una muy pequeña pero importante ubicación para el dominio en esta parte del espacio. En realidad, algunos de los objetos en nuestro sistema solar son muy valiosos para su uso como estaciones espaciales de baja gravedad. Ellos están interesados principalmente en los satélites de baja gravedad en este sistema solar, que consiste principalmente en el lado oscuro de la Luna y el cinturón de asteroides, que una vez fue un planeta que fue destruido miles de millones de años atrás, y en un menor grado, Marte y Venus.
Estructuras abovedadas sintetizadas a partir del yeso o bases subterráneas cubiertas por pantallas de fuerza electromagnética son fácilmente construidas para albergar a las fuerzas del dominio. Una vez que un área del espacio es adquirida por el dominio y se convierte en una parte del territorio bajo su control, se la trata como la propiedad del dominio. La estación espacial cerca del planeta Tierra es importante solo porque está en el camino de la ruta de expansión del dominio hacia el centro de la galaxia, la Vía Láctea y más allá. Por supuesto, todo el mundo en el dominio es consciente de ello a excepción de la gente de la Tierra.